Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio de Sattva Ayurveda llamado El Entre Nos. Hoy día tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Rodrigo Alcázar. ¿Lo dije bien su apellido, doctor? Alcázar. Alcázar, el doctor Rodrigo Alcázar. Él es fundador del Centro Médico BioQuantum. Es médico cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. También médico cirujano en el Hospital Amazonas Boliviano en Bolivia, valga la redundancia. Tiene estudios chamánicos en plantas medicinales, estudió astrología clásica del ser, posgrado en medicina homeopática en Santiago de Chile, posgrado en medicina biológica en Chile, especialización de equipos electromagnéticos en Argentina, la especialización de, eh, antes de eso, especialización en hipnoterapia y regresiones como métodos de sanación holística, especialización en ozonoterapia en Cuba, especialización en medicina sintergética, láser terapia, magnetoterapia, resonadores, cromoterapia, discípulo del doctor Carvajal en Colombia, profesor titular cátedras de medicina biológica y sintergética, Universidad Mayor de Santiago de Chile, conferencista internacional y bueno, como ya dije, director fundador del Centro Clínico BioQuantum Santiago de Chile, médico cirujano. Doctor. Hermoso su currículum, doctor. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por darme este espacio para poder compartir los conocimientos que nos ayudan a estabilizar los temas de salud, salud holística, entendiendo al ser humano como una totalidad, mente, cuerpo, emociones, alma, energía, como así lo veían los hindúes, los chinos. Todas las medicinas ancestrales tenían esta visión sagrada del ser humano. Lastimosamente, en la escuela de medicina alopática se ha ido perdiendo esa visión. Por eso que estamos tratando hoy día de volver a unir esta mirada integral. Eso casualmente era mi primer pregunta, doctor Alcázar. Alcázar, disculpe. ¿Cómo es que un doctor de medicina alopática se vio interesado en incursionar en las terapias complementarias o medicinas, estos conocimientos milenarios? Por ejemplo, eh, la homeopatía, porque pues tiene muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que a usted le llamó después de estudiar medicina a incursionar en estas áreas también? Pues Laura, la verdad es que desde la escuela de medicina era muy inquieto. Teníamos unos amigos que nos gustaba mucho estudiar cosas diferentes, cosas paralelas a la escuela en la que estábamos ingresando. Y en esa época ya nos dedicábamos a estudiar la diabetes y mirábamos que para la diabetes hay tratamientos naturales, se usan plantas como la morera, por ejemplo, y nosotros preparábamos infusiones de hierbas y les llevábamos al hospital a los pacientes diabéticos para que tomaran las infusiones. Observábamos que los niveles de azúcar bajaban y nuestros profesores nos preguntaban, ¿qué han hecho? Y nosotros, obviamente que no podíamos decir, le hemos dado una planta porque estábamos en el hospital. Luego ya me fui a trabajar al Amazonas, al hospital, y ahí tuve el primer encuentro con un chamán, con un verdadero curandero, porque era una selva entre Brasil y Bolivia, en ese Amazonas maravilloso que tenemos allá. Cuando yo tenía un paciente con el que ya no podía hacer más, porque ya lo había internado, ya le había dado mis medicinas, eh, le preguntaba al chamán, ¿qué hago con este paciente? Y él me decía, dale esta planta, dale esta planta. Para mi sorpresa, estos pacientes mejoraban. Porque Laura, la primera gran crisis que yo tengo en la medicina
es cuando llega un paciente con artritis reumatoide y yo le doy el protocolo para la artritis, los antiinflamatorios y los corticoides. Y llega a verme a los 2 meses y tenía la misma artritis, pero ahora tenía una úlcera gástrica producto del tratamiento que yo le había dado. Entonces fue una gran crisis que casi me lleva a dejar la medicina porque me di cuenta que estaba induciendo un daño en el paciente. Eso me llevó a buscar y mirar otro modelo. Y gracias a Dios encontré a este curandero, este chamán, me enseñó mucho. Y luego ya me vine a Chile y busqué qué puedo aprender. Y me encontré con la escuela de homeopatía, donde médicos chilenos habían estudiado en Francia homeopatía. Y ellos habían fundado una escuela aquí en Chile. Entonces estuve con ellos más de un año estudiando y quedé sorprendido al ver que ya no necesitaba preparar las infusiones de hierbas. La homeopatía venía en gotas o glóbulos. Era más fácil, más tomable, más manejable y tenía el mismo efecto. Es maravilloso ver todo lo que se puede hacer con las plantas, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros entendamos también que las plantas tienen su poder y que tenemos que saber utilizarlo, ¿no? Porque también al no utilizarlos bien podemos tener efectos contrarios, porque, o no contrarios, pero efectos no deseados, porque también son medicina, ¿verdad? Pero es maravilloso ver cómo se puede curar a través de las plantas, a través de la homeopatía. Y como dice usted, ahora es en pequeñas dosis o glóbulos que se puede pues curar o también prevenir, ¿verdad, doctor? Porque eso también es parte de la medicina, de las terapias complementarias, de las medicinas alternativas, son el prevenir, como el Ayurveda, por ejemplo, que es el que yo estudié, ¿no? Prevenir antes de que se manifieste. Pero eso también sabemos y bueno, ahí le vamos a ir conversando que tiene también otros países. Cuéntenos, doctor, las ventajas de poder unir la medicina alopática con todos los conocimientos milenarios, como por ejemplo la homeopatía, ¿no? Que usted había dicho. Claro, en Santiago de Chile tuvimos el privilegio de tener la visita del doctor Obirne, que es un médico colombiano muy prestigioso en el mundo y que estaba a la cabeza de esta medicina bioreguladora o biológica, que ya viene a ser como un paso más avanzado de la homeopatía. Esta visión nos muestra primero la individualidad. Seguimos entendiendo los postulados de Hipócrates, que decía, no existen enfermedades, existen enfermos. ¿Por qué? El dolor de cabeza de Margarita o de José no es igual. Si bien les duele la cabeza y los dos pueden tomar el paracetamol o el Tylenol, pero el dolor de uno puede ser por un problema de congestión hepática y el dolor de otro podría ser por un problema emocional, totalmente. Ellos sienten el dolor, el síntoma. Entonces, unir las dos medicinas nos permite entender la individualidad. Ese es un tema fantástico porque cada ser humano es único, es distinto, vive la vida y procesa la vida de forma única. Entonces, comprender esa individualidad toma una hora de estar con el paciente conversando y hablando sobre su sintomatología, cómo se siente, cómo se alimenta, cuánto ejercicio hace, cómo duerme, cómo están sus emociones de la familia y del trabajo. Y eso, Laura, hoy día se enseña en la Universidad de Harvard y se llama Lifestyle Medicine, medicina del estilo de vida. O sea, hemos vuelto desde la alopatía a los conceptos milenarios de la medicina china y de la Ayurveda. Exacto. Hemos tenido que dar la vuelta. Es increíble la vuelta que nos hemos dado para entender que no todos somos iguales y que cada uno va a presentar quizás el mismo síntoma, pero lo va a es como, por ejemplo, cuando yo hablo de Bata, Bata va a ser totalmente diferente a cómo lo siente Pita, Pita cómo lo siente Cafa. Entonces, es maravilloso poder entender pues que no somos todos iguales y que podemos tener, que tenemos la alternativa de
curarnos por lo que nosotros somos, comer como lo que nos dice nuestra constitución, nuestras doyas, como le llamamos en el Ayurveda, ¿no? Nuestras doyas, nuestra, eso único que tenemos nosotros, ¿no? Y eso es muy importante que los doctores entiendan, porque como usted lo planteó anteriormente, por ejemplo, usted le puede dar un tratamiento a una persona y esa persona va a reaccionar totalmente diferente al otro que viene con la misma sintomatología. Entonces es maravilloso, es increíble y bueno, lo más maravilloso también es poder encontrar un doctor que realmente entienda cuerpo, mente y alma, ¿no? Porque también somos, muchas de las cosas que están pasando hoy en día también tiene que ver mucho con lo emocional, ¿verdad, doctor? Absolutamente. Lo emocional es tan determinante que deberíamos tomarlo en cuenta. El factor clave para observar la recuperación de un paciente es cómo se siente el paciente en relación a su enfermedad. Hay pacientes que ya no quieren saber nada del mundo ni de la vida, quisieran morir porque están deprimidos, porque no les han resultado sus temas de vida. Estos pacientes tienen peores pronósticos frente a un paciente que quiere vivir o que tiene ganas de vivir o vive por los hijos o por los nietos o por algo que lo mueve. Y eso es emocional. La epigenética es una nueva ciencia que nos muestra hoy día que el cuerpo humano responde muy bien a lo que sucede antes del nivel genético o celular. Es decir, volvemos, las emociones, el ejercicio, el sueño. Hay estudios que muestran cómo hacer yoga 3 veces a la semana apaga genes productores de cáncer y enciende genes protectores de cáncer. Eso lo han hecho y lo han estudiado. Entonces, si conocemos eso, tenemos que entrar a mirar en el paciente estos puntos, porque ahí estamos haciendo prevención. Un paciente puede tener genética de su abuela de diabetes. La abuela era diabética, el paciente heredó la genética. Y si este paciente tiene una constitución CAFA, es flojito, no se mueve, come mucho dulce, se engorda, entonces el colesterol alto, el azúcar alta, se va a volver diabético porque va a disparar la genética. Pero este mismo paciente que haga mucho ejercicio, que coma sano, que se mueva, que no tenga penas guardadas, es difícil que se vuelva diabético. Mira qué hermoso entender ese conjunto. Es maravilloso. Cuando yo hago alguna consultoría de Ayurveda, yo explico mucho eso. El hecho de que tu mamá sea diabética o tu abuelito sea diabético, no quiere decir que tú vas a llegar a lo mismo. O sea, si tú meditas, si haces ejercicio, o sea, yoga, te alimentas bien, tienes una buena rutina diaria, una buena calidad de descanso, de sueño, pues sería muy extraño que el cuerpo quiera disparar esa genética, como dice usted, si está siendo cuidado, ¿no? Estamos haciendo todo para evitar llegar a eso. Claro, una persona que es diabética y que sabe que no puede comer dulce y que sabe que tiene que moverse y está con sobrepeso, pues lastimosamente va a tener el final que de toda, quizás de toda la familia, ¿no? La genética de la familia. Entonces, doctor, cuando usted estaba hablando de yo le iba a hacer una pregunta, porque por lo que veo también en su currículum, usted habla de la medicina sintergética. ¿Sí? Pues yo no estoy muy enterada de ello, entonces me encantaría que lo vuelva a explicar. La sintergética es una especialidad creada por el doctor Jorge Carvajal, médico colombiano de Medellín, Antioquia, que tuve el privilegio de conocer más o menos el año 2000, cuando él vino a dar unas charlas a Santiago de Chile. Para mí conocer este médico, este hombre, este ser humano extraordinario, fue tan impactante, tan conmovedor, que decidí en ese momento
seguirlo y tratar de aprender lo que más pudiera de él. Hice todo el curso completo, que son 7 módulos grandes aquí en Chile. Los hacíamos en el norte, en Arica, y íbamos allá de viaje varios días. Éramos grupos de 200 a 300 personas que íbamos a aprender. Luego me fui hasta Medellín a hacer varias pasantías en la clínica del doctor Carvajal. Y la sintergética básicamente nos enseña el manejo de la energía. Nos muestra que el cuerpo está formado de energía. Tenemos este campo que nos rodea, que los hindúes le llamaban el aura y que le daban mucha importancia, pero que hoy día los alemanes le llaman el campo biofotónico, porque saben que emite fotones. O los americanos le llaman el campo bioplásmico, porque es un campo de plasma. Llamemos como queramos, es un campo de energía que es el primer nivel de energía que empieza a vibrar y es altamente reactivo a las emociones. Entonces, cuando yo siento rabia o pena, este campo empieza a vibrar, se llama oscilación, y si sigue oscilando, llega un momento en que se rompe, se abre, y a eso se llama fuga energética. Una fuga energética es como un espacio en el aura que se ha abierto y que te produce inmediatamente un desorden celular. O sea, si tengo el aura abierta, voy a tener dolores, molestias físicas, gastritis, dolores de cuello, dolores de cabeza. Mi organismo va a empezar a enfermarse. Si no hago nada, voy a hacer síntomas, voy a hacer patologías y voy a ir al médico para que me dé pastillas para curar las patologías. Cuando el problema empezó en el desorden energético, que está mediado por un tema emocional. Entonces, la sintergética, como propuesta terapéutica, dice que el paciente pueda tomar contacto con su energía emocional, que pueda ver qué le está provocando esa disrupción. Y ahí te encuentras entonces con las emociones como la rabia, la pena, el dolor, el resentimiento, y eso impacta indudablemente el cuerpo físico. Claro. Entonces, para eso, doctor, cuando usted hace un tratamiento, por ejemplo, de sintergética, ¿cierto? Usted está hablando también como, por ejemplo, de alineación de chakras. Sí, se toman en cuenta los chakras, que los chakras son como cerebros, son como lugares que están girando en este campo de energía y que hay 7 principales, pero hay 21 que son los secundarios. Hay muchos puntitos de energía en el cuerpo. Incluso hoy día se sabe que cada punto de acupuntura es como un mini chakra, una mini central, un pequeño cerebrito energético por donde la energía circula. Entonces, una vez que el paciente es evaluado, se lo pone en una camilla y usamos unos platos que son planchas de acero, que son resonadores, que se conectan con manos, con pies y con los centros y permiten que la energía del paciente se pueda ordenar, organizar. Desde la sintergética, la enfermedad es un desorden de la energía y la salud sería volver al orden de la energía. Ah, mire, qué maravilloso. Bueno, yo voy a descubrir todas esas cosas la próxima semana, que lo voy a ir a visitar. Estoy súper entusiasmada. Eh, Doctor, usted fue el fundador del Centro Médico BioQuantum, ¿cierto? Eh, ¿Cómo fue que nació ese centro y qué otras prácticas hay? ¿Qué otras prácticas se tienen en el centro? El centro nació como una necesidad para darle una forma física a toda esta estructura que veníamos trabajando ya hace muchos años y queríamos poder consolidarla en un lugar donde pudiéramos ofrecer este tipo de medicina. Es así que nace BioQuantum. Bio viene de vida y quantum viene de energía. Es la unión de la vida y de la energía. Entonces, tenemos terapias de nutrición, tenemos 2 nutricionistas que nos ayudan a manejar bien y detalladamente el tema alimenticio en los pacientes. Tenemos también las terapias de colon. Las terapias de colon son estos como
hidroterapias de colon, donde el paciente está en una camilla y a través de un tubito que viene de una máquina, el agua se calienta, se filtra y va entrando al interior del paciente, del colon, del intestino. Una enfermera hace un masaje y va drenando, que es uno de los principios de la Ayurveda, del Sí, sí. Panchakarma, que son las 5 acciones o los 5 movimientos para drenar, pues el colon tiene que ser drenado de alguna forma. Entonces, esta terapia ayuda a drenar hígado y colon. Tenemos masajes, tenemos quiropraxia, tenemos drenaje linfático, todas las especialidades de cuerpo, que son otro movimiento importante del panchakarma, el masaje con aceite y el drenaje, ¿no? De Sí. todo el organismo. Y en la parte energética estamos trabajando con la sintergética, con la terapia neural, que fue una terapia creada por los alemanes en la Segunda Guerra, que utiliza procaína, pequeñas papulitas de procaína en lugares de dolor o de cicatrices, para reactivar la energía del cuerpo. Básicamente esa es como la fuerza que tiene BioQuantum, pero cada año estamos incorporando alguna técnica nueva. Lo último que hemos incorporado es una técnica que se llama Limbic, que trabaja con las emociones directamente. Entonces te ayuda a procesar lo que es el trauma. Cuando tú recibes un impacto emocional, eso queda grabado en tu cabecita, en tu neurored, como un trauma. Y es un foco que va generando conflicto. Con esta terapia que trabaja con los movimientos de los ojos, el trauma se va liberando. Y en 3, 4 sesiones tú puedes ayudar a un paciente que está muy complicado y muy traumatizado, emocionalmente hablando. Ahora que lo menciona, doctor, esa terapia a mí me la hicieron en Noruega, porque bueno, nosotros viajando, cruzando la cordillera de los Andes, tuvimos una emergencia aérea, ¿no? Hubo una contraexplosión en una turbina, en fin, y yo quedé con un trauma y mi vida ha sido viajes, o sea, mi vida siempre fue arriba de un avión y trabajaba en casa cada 2, 3 años. Y me acuerdo que a mí me hicieron algo así en Noruega para poder trabajar mi trauma del vuelo, porque yo llegaba a los lugares, doctor, y me tenían que abrir así los brazos, yo no iba al baño, yo no quería, yo quería hacer una pluma, no darle peso al avión, o sea, quedé muy mal, ¿no? E iba en emergencia, iba con toda mi familia, entonces fue como impactante todo lo que viví ahí y quedé mal, pero ya con eso que me hicieron, comencé a sentir que iba mejorando y bueno, finalmente ahora yo me subo a un avión y no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Pero sí, sí, recuerdo que me hicieron el de los movimientos de los ojos y fue bastante bueno. Doctor, Esto se llama, dime. no, cuénteme. Esta técnica se llama MDR, fue creada por Shafiro en Estados Unidos y detrás de esta técnica hay mucha investigación científica y seria que respalda lo que estamos hablando. Sí, sí, lo que pasa es que atrás de todas estos tratamientos hay mucha investigación, ¿no? Hay mucha investigación que la gente desconoce y no son tratamientos, no es hocus pocus, no hay no son místicos ni nada, o sea, están avalados científicamente. Es igual que la Ayurveda, ¿no? La Ayurveda es una de las medicinas que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y es una de las más antiguas. Bueno, los chinos dicen que fueron ellos, los indios dicen que fueron ellos, en fin, no importa el orden, pero es medicina milenaria, más de 5.000 años, ¿no? Y, Así y, es. y yo, por ejemplo, he estudiado los tratados pues de doctores ayurvedas que ya hace 5.000 años hablaban de cirugías de nariz, reconstructivas, digamos, o cirugías, y uno no se explicaba, decía, pero ¿cómo hacían para operar? ¿Cómo anestesiar si en ese tiempo no existía anestesia? Y eran los puntos marma, ¿no? Apretar ciertos puntos en el cuerpo para adormecer a la persona, para que no sienta dolor.
Así es. también para parar las hemorragias. Así que, no, es maravilloso. Bueno, doctor, para mí ha sido realmente un gusto. No quiero quitarle más de su tiempo. Yo sé que usted es muy ocupado y de verdad que estoy ansiosa. Quiero visitarlo la próxima semana y bueno, muchísimas gracias por haber estado en el Entre Nos de Sato. Con muchísimo cariño, Laura, te esperamos en la consulta para darte el mejor recibimiento cálido de todo corazón. Te agradezco por este espacio, a tus seguidores, a la gente que nos ve con muchísimo cariño y hasta siempre. Podemos volver a hacer otro espacio si tú quieres, buscando un tema específico y lo podemos desarrollar. Con mucho gusto. Feliz, doctor. De hecho, le iba a decir que esta sea la primera de muchas, porque hay muchos temas para hablar y realmente le agradezco muchísimo su tiempo y por haber dado esta información tan importante para todos los que siguen el Entrenos de Sangre. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, amigos, por estar siempre aquí presente en el Entrenos. Y bueno, a mí solamente me queda agradecerles. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Hasta siempre.